La balanza de la justicia y la ley del karma, por el venerable maestro Samael Aun Weor, Kalki Avatara de la era de Acuario. ¿Qué es el karma? Es la manifestación en donde existen una serie de leyes que se cumplen inexorablemente. Es una ley como la ley de la gravedad, la ley de la cohesión de la materia, y de la misma manera que existen estas leyes, hay otras, como por ejemplo la ley del karma, que establece también la ley de causa y efecto. Lo que das, recibes, lo que siembras, cosechas, y lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Existen otros nombres de la ley del karma, como son la ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción y la ley de correspondencia. Por la física nos damos cuenta que la energía no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma. Pues lo mismo ocurre con nuestros actos. La energía de nuestros pensamientos, sentimientos y actos tampoco se pueden destruir, tan solo se van a convertir en otro tipo de energía que vuelve a recaer sobre el autor de los mismos. Es decir, que a cada cual viene lo suyo. Existen circunstancias kármicas. Cada circunstancia kármica nos enseña algo que no hemos sabido superar, y la experiencia nos trata de dar comprensión para que la próxima vez que se nos presente la asignatura pendiente podamos superarla. El karma es lo único que a las esencias embotelladas en los egos nos puede hacer aprender. Algunas personas dicen popularmente que las lecciones para que entren bien deben de ser en el pellejo, en la experiencia propia. Hay que romper el círculo doloroso de los karmas de nuestras existencias, ya que de vida en vida vamos dejando cuentas pendientes con multitud de personas y de vida en vida nos vuelven a relacionar para que paguemos nuestras cuentas. Pero inconscientemente de nosotros, a pesar de ello, nos cargamos de nuevo con nuevos karmas. Sin embargo, es necesario saber que el karma puede ser negociado. La ley no es ciega ni completamente rígida. La ley se basa en dos columnas, la justicia y la misericordia. Justicia sin misericordia es tiranía, y misericordia sin justicia es complicidad con el delito. Hay karmas que se pueden perdonar, otros que se pueden aplazar y otros que se pueden negociar. Ante el Tribunal de la Justicia Objetiva podemos presentarnos a negociar nuestros karmas, pero para ello es necesario que aprendamos a salir conscientemente en astral. Esta práctica podemos hacerla pidiéndole a nuestro real ser que nos conduzca al Tribunal de la Justicia Objetiva con el ánimo de que se nos muestre, si es permitido, nuestro libro de cuentas para poder percatarnos si tenemos karmas o dharmas y cuáles son las deudas kármicas y para hacer una posible negociación o incluso solicitar un aplazamiento de la aplicación de la ley. Ante el Supremo Tribunal de la Justicia Cósmica, nos vamos a presentar ante cada uno de los jueces del karma, los cuales rigen todos los destinos de los seres vivientes.
Dentro del cristianismo se dice que el supremo juez, Jesús el Cristo, se encargará en su momento de también presenciar nuestra puesta ante el Supremo Tribunal para rendir cuentas. Hay una ley que dice que toda ley superior es capaz de trascender toda ley inferior. La ley del karma es una ley inferior y la ley superior por excelencia es la ley del amor. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Al león de la ley se le combate con la balanza de la justicia. Si en el platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en el otro ponemos las malas, o ambos platillos pesarán igual o habrá un desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor. Así podemos cancelar karma. Por ello, otra frase importante en estos trabajos es: el que tiene buenas obras paga y sale bien librado en los negocios. Sin embargo, es necesario saber que estas buenas obras deben hacerse a conciencia. Lógicamente, no solo se paga por las malas obras, sino que se paga por las buenas obras que, pudiendo hacerse, no se hacen, pues en el fondo es perjudicar a los demás. Todos los actos del hombre están regidos por leyes, unas superiores y otras inferiores. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la inferior. El amor es el resumen de todas las leyes superiores. Un acto de amor anula actos pretéritos inspirados en leyes inferiores, pero debe de ser amor consciente. Ya decía el apóstol San Pablo: el amor es sufrido, es bueno, no envidia, no se ensancha, no injuria, no busca lo suyo, no se irrita, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca se debe protestar contra el karma. La mayoría de las personas transcurren en su vida quejándose o protestando por cada una de las circunstancias kármicas por las cuales atraviesa. Si en lugar de quejarse examinara su conducta, fuese autocrítico, se daría cuenta de que los yoes psicológicos que dentro de nosotros cargamos son los culpables de nuestra vida de desgracia y de continuo dolor y sufrimiento. Por lo tanto, lo importante es saber negociar el karma. Se debe de trabajar siempre desinteresadamente, con infinito amor por la humanidad, y así tendremos buenas obras con las que poder compensar nuestras malas acciones. Es cuando tenemos las mayores dificultades, cuando debemos volcarnos más a ayudar a los demás. Así nuestras circunstancias cambiarán, pero la verdadera disolución del karma es con la muerte psicológica, es decir, con la eliminación de los yoes o egos que en nuestro interior cargamos. De esa manera liberaremos a la esencia que se encuentra embotellada en esos defectos. Para el indigno, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá, buscad y hallaréis. Existen varios tipos de karma. Según la manifestación, el karma puede ser, según el budismo, prarabdha, sanchita karma y agami karma. El prarabdha karma es el karma emocional, es el karma de la manifestación emocional, karma automático que se recibe y se percibe de manera instantánea, como cuando hacemos algo que nos hace sentir útiles o desdichados. Entenderás el daño que hiciste cuando te lo hagan.
Desafortunadamente, muchos de nosotros no medimos las consecuencias de nuestras actuaciones. Y es hasta que ya hemos actuado cuando comprendemos el daño que hemos hecho, el agujero que no vimos venir, todas las consecuencias de no haber medido nuestras palabras, nuestras actitudes y acciones. El Sanchita Karma es el karma mental. Este karma está en nuestra mente y se refiere a los recuerdos negativos o positivos sobre algo que hicimos y no podemos dejar de pensar. Muchos de nosotros, y lo decíamos con cierto humor, durante la niñez, posiblemente nuestro padre o nuestra madre nos envió a la tienda a comprar algún alimento o algo que necesitábamos, pero cuando llegamos de regreso a la casa, dijimos que tenía cierto valor o precio, pero nosotros sabíamos que el precio era distinto y llevábamos vuelto de la tienda y nos quedamos con ese vuelto. Pueden ser cosas muy inocentes o cuestiones en las cuales dijimos alguna mentira o fingimos algún afecto o más bien dejamos de hacer alguna obligación o responsabilidad y allá en el recuerdo nosotros guardamos la memoria en la mente de aquella falla o error que nosotros hicimos. Y eso regresa a nuestra mente como un fantasma a recordarnos que hicimos algo negativo y del cual pues nunca nos hicimos responsables y eso nos mantiene constantemente con el pensamiento, con el recuerdo. Agami Karma es la manifestación física, los efectos en el futuro debido a nuestras reacciones actuales y que viviremos en el fluir de nuestra vida. Muchos de nosotros padecemos de malestares físicos, dolores de cabeza, algunas neuralgias, insomnios, dolores en rodillas, piernas, algún malestar, en donde el ego produjo el daño físico cuando le hicimos el daño a otra persona y no medimos tampoco las consecuencias. De manera pues que las manifestaciones físicas de algunas enfermedades en realidad son recuerdos que nos dejaron nuestras propias acciones en el pasado y que en el futuro inmediato se vinieron a manifestar a través de trastornos psicológicos y físicos. Ahora vamos a ver los karmas según el lugar o la persona. En estos precisos momentos existe un karma mundial en la cual muchas de las situaciones han afectado a toda la humanidad. Un ejemplo de ello, el más común, son las guerras mundiales. Pero recientemente también todos vivimos encerrados prácticamente durante más de 3 años debido a la pandemia que nos mantuvo a todos nosotros en medio del miedo, en medio de las limitaciones, en medio de la pobreza, de las dudas, etc. También está el karma nacional, en donde podemos tener las guerras civiles, las grandes catástrofes, que son más que todo de tipo local. En estos momentos hay países que han sufrido golpes de Estado, que hay una gran conmoción social, etc. Está también el karma colectivo, que es el que se aplica a un grupo de personas que la ley se encarga de juntar para que paguen determinadas deudas, accidentes de aviones, autobuses, terremotos, inundaciones, etc. Curiosamente, en el karma colectivo también vamos a encontrar situaciones milagrosas, en las cuales, por cierto, iba alguna persona en el grupo a sufrir los efectos de determinada catástrofe o accidente, y sin embargo son los sobrevivientes que pueden trascender esa prueba y conservan la vida, pero les quedó el impacto de la experiencia del daño a todo un colectivo. Por ejemplo, los sobrevivientes que son rescatados de
los escombros de un terremoto, de un accidente de tránsito, de un accidente de avión, etc. El karma duro es el karma no negociable por actos demasiado negativos que no queda más remedio que ejecutarse, no es aplazable ni perdonable. Es decir, cuando es un karma tan grande, tan horrible, tan espantoso, que la persona, pues difícilmente, o por no decir imposible, puede llegarlo pues a trascender. Y luego está el karma saya, que son las huellas o marcas astrales que relacionan kármicamente las personas que han mantenido relaciones sexuales, sobre todo con diferentes parejas. En muchas ocasiones, un hombre o una mujer que ha tenido muchas parejas sexuales ignora que los efectos de los errores, de los defectos e incluso de las recurrencias de sus parejas les van a afectar en el futuro. Y desgraciadamente las personas ignoran que al comportarse de esa manera fornicaria, de esa manera pues lujuriosa, va a pagar consecuencias de esos errores, de esas fallas. Y es así como personas que han tenido relaciones sexuales con diferentes parejas viven una vida en donde no hay felicidad, donde a pesar de los ciertos beneficios pueden encontrar cierta bonanza, pero en el fondo la paz, la salud y la armonía van a estar distantes porque les está afectando el nexo kármico que tienen con esas otras personas con las cuales mantuvo relaciones. Existe también la ley de la catancia. Es una ley del karma especial que rige a los seres que tienen un alto grado de conciencia despierta. Es mucho más rígido que la ley del karma que rige a los que estamos dormidos. Como es lógico, cuanto más esencia activada, cuanto más conciencia despierta, el error tiene menos sentido y con más dureza se aplica el karma para que aprendan definitivamente esa lección. Se dice que la ley de la catancia es la ley que afecta pues a los seres superiores, a los dioses, aquellos que han cometido errores, pero por su misma condición de seres superiores se vuelve todavía más trágico. Es lo que le aconteció a los ángeles caídos del cielo cuando traicionaron a la divinidad y entonces, por tanto, el castigo irremediablemente a su traición era pues ser despojados del derecho de estar en el reino. La ley de Némesis, se dice que Némesis es la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad y la venganza. No en vano se ha hecho popular la expresión se encontró con su némesis, en el sentido de recibir de su propia medicina. Es una representación del ojo por ojo al estilo Talión. El némesis es aquel karma que se asegura de pagar las consecuencias de sus acciones, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Como no podía ser completo este estudio si no indagábamos un poco en la Biblia, vamos a ver cuáles citas bíblicas tienen mucha relación con el karma. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. De manera pues que todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre cosecha, eso sembrará. Y aquí hay una cosa muy interesante. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Porque desafortunadamente lo que hace que las personas adquieran karma es
cuando satisfacen los deseos, las pasiones, lo que los yoes quieren, y por tanto eso traerá corrupción en la carne. Sin embargo, aquellos que siembran para el espíritu, es decir, aquellos que mueren en sus defectos psicológicos, que siembran en dones espirituales para el espíritu, esos van a cosechar vida eterna. En Job 4, versículo 8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembra injuria, la ciegan. No podemos cosechar bondad si nosotros hemos sembrado maldad. En la 2 Corintios 5, 10 dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ya sea bueno o malo. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Algunas personas confunden que los padres pagan los errores de los hijos y los hijos los errores de los padres. La verdad es que a toda la familia le corresponde sufrir como karma familiar los errores que los unos cometen, porque al final terminan afectando a los demás. Pues solo observar cómo se sufre las consecuencias de los hechos negativos realizados ya es un motivo de sufrimiento. ¿Cuál es la situación del hombre? Mientras el hombre tenga la conciencia dormida, sufrirá siempre los efectos de los yoes psicológicos, los cuales a su vez continuarán provocando más dolor hacia los demás y a uno mismo, y este dolor también se traducirá en más sufrimiento, lo cual se mantendrá como un círculo vicioso. Cuando nosotros nacemos, traemos un karma precedente. Mientras nos desarrollamos, debido a los efectos de los yoes psicológicos, provocamos nuevos karmas. Luego, seguimos en la escala del sufrimiento hasta la muerte, para luego ingresar a un nuevo ciclo con sufrimientos anteriores más sufrimientos nuevos. Es necesario entonces reflexionar y meditar sobre estos asuntos, para que de esta manera nosotros sepamos que mientras haya yoes psicológicos en nuestro interior, seguiremos produciendo dolor y mucho sufrimiento hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean, y vamos a seguir teniendo una vida llena de amargura sin poder trascender los efectos de esta ley mecánica en nosotros mismos y nuestros seres queridos. Paz inmerencial.